El adorno. Cuento original de Laurentino Viatella Monterol. Capítulo 1. Después de guardar silencio durante todos estos años, he decidido por fin divulgar el gran secreto de aquel adorno maldito. Por aquel entonces, yo trabajaba de portero en una tienda de muebles y adornos de Miami. Mi trabajo consistía mayormente en estar parado junto a la única puerta de la tienda y en dar la bienvenida a los clientes que entraban y de despedir con un caluroso saludo a los que salían. Dentro de la tienda, y muy cercana a la puerta, había un área destinada a exhibir los artículos en descuento y a menudo también se mostraban adornos de temporada. Todos aquellos adornos y demás artículos siempre me parecieron de muy mal gusto. Jamás hubiese comprado ningún adorno de aquella tienda para ofrecerlo como regalo a nadie, y mucho menos aún para adornar o afear mi casa. Los días transcurrían sin mayor cambio de rutina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta luego, muchas gracias y vuelva pronto. Pasaron a ser una especie de contestación automática que hacía pasar las horas más rápido y sin complicación. Hasta un buen día, o mejor dicho, un mal día, el peor de todos quizás. Aquella mañana apareció sobre una pequeña columna de mármol un adorno de tal rareza y tal poder que sin duda alguna cambiaría, y cambió, para siempre el curso de la historia, y también el de la mía. Aquel día, como todos los otros, entré por la puerta de los empleados que da al fondo de la tienda, y luego de marcar mi tarjeta pasé por delante de la ventana del área de descanso habilitada para los empleados. Allí se reunían cada mañana el resto de los empleados para charlar un rato antes de comenzar el trabajo. Los saludé y les hice una señal apuntando a mi reloj, indicándoles que ya era hora de abrir. Me dirigí insospechadamente hacia la puerta principal, donde ya se podían apreciar un grupo de clientes que esperaban pacientemente a que yo abriese la puerta. Fue entonces cuando recordé que era el primer sábado del mes. Esta fecha se caracterizaba por ser el día cuando en la tienda se sacaban todos los artículos de temporadas pasadas y se ofrecían a precios muy descontados. Era el único día del mes cuando los clientes hacían cola para entrar, desde horas antes de la apertura. Mientras me acercaba para quitar el cerrojo que fija la puerta al suelo, me percaté de una especie de búcaro que reposaba sobre una pequeña columna de mármol junto a la puerta. Si bien en un primer momento algo sobre aquella pieza llamó inexplicablemente mi atención, y claro estaba que no se debía a su belleza, pues carecía de todo vestigio de buen gusto, lo que sucedió una vez que comenzaran a entrar los clientes fue algo tan absolutamente espantoso que luego comprendí que se trataba de un adorno maldito. Una vez que comenzaron a adentrarse los clientes a la tienda, al encontrarse ante la desafortunada presencia de este artículo, muchos de ellos, lamento decirlo, no pudieron aguantar el deseo repentino de vomitar, y así lo hicieron. Los que lograban, o más bien se aventuraban, a acercarse, procedían a vomitarse dentro de él. Hubo inclusive mujeres embarazadas que abortaron repentinamente al ver aquel objeto, y hubo otras que ya en la menopausia comenzaron a sangrar descontroladamente a borbotones, como entrando en un infernal período menstrual. Otras, madres, y ya bien pasadas de la menopausia, confesaron arrepentirse de haber tenido hijos, cuando en realidad nunca habían tenido muy claro por qué ni para qué los traían al mundo. Hubo gente que desesperada se sacó los ojos para no ver más aquella cosa indescriptible, y otros que, bañados en una sangre menstrual que en su momento llegó a inundar los almacenes hasta más arriba de los tobillos, pedían a gritos tenebrosos que se les matase. Los más creyentes gritaban, «¡Es un castigo de Dios!», mientras se aferraban a una pata de algún sofacama en rebaja cerca de la puerta de salida. Un borracho que se había quedado dormido en un sillón desde el día anterior sin que el guardia de seguridad se diese cuenta, sacando una petaca vacía que tenía en uno de sus bolsillos traseros de sus pantalones manchados y apestados de orines, juró no volver a beber nunca jamás, y diciendo esto,
rompió la botella y con el pico roto comenzó a cortarse las venas de los antebrazos, alegando que así saldría de sus adentros todo el alcohol que lo hacía, según él, alucinar e imaginar el objeto más repugnante que sus envenenados ojos habían visto. Mientras se cortaba y rebanaba las venas a la Juliana, comenzó a contar la historia de su vida. En voz baja y a modo de confesión hablaba. Yo a duras penas alcancé a escuchar un par de cosas, pero nadie más lo escuchó, pues de todas aquellas turbadoras escenas era la imagen del adorno lo que más impactaba a la gente. Yo, petrificado junto a la puerta, con un sentimiento extraño que no se me hacía del todo ajeno, veía pasar ante mí aquellas escenas espeluznantes. Los más débiles de vientre sufrieron durante varias semanas de unas diarreas explosivas e incontrolables. Hubo niños que quedaron traumatizados de por vida y hombres y mujeres de bien que renegaron en Dios y en su patria y desearon nunca haber nacido para no haber visto esa horripilante desfachatez de adorno. Hubo hombres que reportaron haber experimentado unos raros deseos de suicidarse de maneras tan insólitas como tragándose un balde lleno de chapapote, encerrándose en un escaparate lleno de abejas africanas asesinas, o llamando la atención de un policía de la ciudad de Miami, tocándolo en un hombro muy suavemente con la punta del dedo meñique de la mano izquierda. Hubo otros que corrieron despavoridamente a sus casas y comenzaron a bofetear a sus padres o a sus abuelos de crianza hasta hacerlos confesar los secretos familiares más terroríficos y sorprendentes. En su momento, las cámaras de seguridad de la tienda captaron a una mulata rolliza que había venido a comprar una mesita de noche para su madre, que ahora necesitaba una con gaveta para guardar los dientes postizos antes de dormir. La mulata venía vestida de hijabó, y al ver el adorno comenzó a contorsionarse y a dar unos chillidos espantosos mientras se arrancaba de raíz los cabellos y también los collares sagrados de santería típicos de su indumentaria, y los lanzaba al artefacto aparentemente con el vano afán de destruirlo. Al final se despojó de toda su ropa y cayó como poseída por el mismísimo Satanás, quien, según algunos testigos mundanos y otros de Jehová, al ver aquel bucarón espantoso, se llevó tal susto que abandonó la tierra para jamás volver. Todos creyeron que volvería a reinar la paz tras este evento, aunque sabían que aquella idea utópica jamás se lograría mientras existiese entre los humanos aquella pieza misteriosamente dañina, mortífera, espeluznante, soez. Cundió el pánico y se temía el advenimiento de una racha de suicidios en masa tras las tristes confesiones de aquellos hombres y mujeres traumatizados por aquel objeto. Y sucedió aún más. 2 cubanos de Guanabacoa que habían salido de Cuba en unas balsas hechas de espuma de goma y cartón tabla y que luego al llegar a Miami habían hecho todo lo posible por ir a vivir a España, pues juraban que todos los cubanos eran españoles, decidieron regresar a Cuba a nado desde el río Miami, partiendo inmediatamente sin despedirse y prefiriendo vivir bajo la opresión dictatorial del comunismo, o mejor aún, ser devorados por los sanguinarios tiburones del mar Caribe, a tener que vivir con el recuerdo de la imagen de aquella cosa demoníaca ya para siempre incrustadas en sus mentes de por sí traumadas por el sordo y eterno dolor del destierro. Un señor que era ciego de nacimiento se atrevió a acercarse a aquel cacho de tiesto a pesar de las advertencias. Tras palparlo y acariciarlo con los dedos durante unos escasos segundos, se horrorizó de tal manera que, como ya era ciego, corrió hasta un ventilador industrial que teníamos encendido en el fondo de la tienda y metiendo sin vacilar ambas manos entre las afiladas aspas, se rebanó los dedos hasta los nudillos. Y aún no satisfecho, volvió a meter las manos y se las rebanó hasta las muñecas, según él, por si acaso, exhalando un suspiro de alivio al terminar. Se desplomó. La sangre que emanaba de sus antebrazos caía sobre la ya ensangrentada alfombra del almacén, confundiéndose con la sangre menstrual que ahora comenzaba a tornarse oscura, espesa y menos espumeante.
El horror que suponía tropezar con aquellas imágenes dantescas al adentrarse a la tienda era inmediatamente superado con creces por la solitaria imagen de aquel cachivache de mal agüero posada sobre su pedestal de mármol. Veteranos de guerra que apenas habían aprendido a vivir con el dolor de ver morir a sus amigos, recaían en un infinito dolor espiritual tras entender que ya no les alcanzaría la vida para superar el irreparable daño psicológico que les causaba ver aquella cosa descomunalmente grotesca. Aunque en un principio se le atribuyó su poder destructivo y aterrador a su fealdad y a lo mucho de mal gusto que poseía la pieza en sí, no se hicieron esperar los teoristas de conspiración que atribuían los efectos maléficos del objeto a que posiblemente se hubiese fabricado con materia prima radioactiva proveniente de zonas aledañas a la accidentada planta nuclear de Fukushima en Japón o de la de Chernobyl, en la antigua y, por suerte, también extinta Unión Soviética. Esta teoría fue rápidamente descartada al comprobar que nuestra tienda, muy orgullosamente, solo se dedica a vender productos de calidad traídos de China, donde, hasta el momento, la prensa subyugada no ha anunciado ninguna incidencia de naturaleza nuclear. Los artistas de la época profetizaron que la pieza marcaba el fin del arte, el fin de la imaginación de la humanidad y el definitivo triunfo de lo feo ante lo hermoso. Se temía que la pieza marcaría el principio de unos nuevos años oscuros de los cuales no se saldría pasado al menos 10 milenios y 2 venidas de Cristo. Un señor que apostó su tarjeta de Medicaid, única cosa de valor que poseía, a que nada malo le sucedería al presenciar este recipiente maléfico, pues confiaba en que el destino ya había agotado todos sus recursos posibles para hacerlo sufrir, decidió acercarse a aquel objeto luciferino y hasta ponerle una mano encima. Acercándose al mismo, de tan mala suerte, resbaló con uno de los dedos autoamputados del ciego. Resbalar, cayó postrado ante el pedestal de mármol blanco de vetas grises donde reposaba triunfalmente el marrón urinal con asas que alcanzó a voltearse y a verter sobre la cara del corajudo y desdichado apostador un escupitajo de vómito que dentro habían horas antes arrojado las primeras víctimas de aquella crueldad hecha adorno. Un hombre fornido y de baja estatura, tras ver de reojo el cachivache maléfico, confesó que desde hacía años abusaba psicológica y físicamente de su mujer. Acto seguido, tras poner ambas manos boca abajo sobre un escritorio de la tienda, comenzó, sin ofrecer ni una queja, a dar cabezazos sobre éstas hasta que manos y cabeza se hicieron un amasijo de sangre, carne, pelos, huesos, espacio vacío y unos diminutos trocitos de materia gris. Pasaba el tiempo, y la dicha de encontrarle un uso práctico a aquel inverosímil tibor demoníaco parecía cada vez tan lejana como el perdón de Dios para el que lo había diseñado. Este adornucho, supe semanas después, se había convertido en una especie de objeto misterioso que atraía el interés de muchos a pesar de, y quizás gracias a, su aterrador y destructivo efecto sobre todo para aquel que estuviese en su presencia, y al parecer, aunque en menor escala, sobre aquellos que tan solo lo viesen en fotos. Entre los interesados, había un curioso grupo de viejos estreñidos anónimos, o VEA, por sus siglas, que tras ver una foto de la monstruosidad hecha adorno que esta cosa era, o es, dejaron seguidamente de padecer esta condición. Estos quisieron comprar las patentes de este producto con el fin de hacerlas públicas para erradicar de una buena vez este mal de cagar, o no cagar. Sin embargo, nuestros fabricantes ya habían vendido las patentes del adorno a un grupo de inversionistas árabes, dueños de pozos de petróleos, que se dedicaban a comprar todas las patentes de aparatos de producción de energías renovables, de los cuales ellos se lucrarían una vez agotada la última gota de petróleo de sus pozos. Hubo otros interesados, entre ellos grupos subversivos, revolucionarios de pacotilla, ministros de defensa, ministros de guerra, ministros de paz, ministros de la indiferencia, jefes de la policía y otros delincuentes comunes que quisieron, a veces hasta por la fuerza,
hacerse con el adorno. Muchos sugirieron que se fabricasen unos modelos de menor tamaño para regalar a los fumadores como cenicero, con el fin de que los viciosos y humeantes chupacolillas dejasen de fumar al asociar el cigarro con el fuerte asco y malestar que causase sobre ellos, aunque a menor escala, aquel modelillo de cosa siniestramente demoníaca. Esta gran idea, por desgracia de muchos, nunca se materializó. Se comenta que una afamada marca de cigarrillos intentó comprar la patente para guardarla para cuando estuviese más de moda y fuese más rentable dejar de fumar que fumar. Las teorías llovían, las escenas dantescas se multiplicaban, entraba a la tienda más gente que nunca, gente curiosa, gente masoquista, gente atrevida y gente que poco o nada tenía de gente, era atraída por la energía. Todos como poseídos se arrastraban hasta la tienda. Yo permanecía como petrificado en el mismo lugar desde que había abierto la puerta, viendo pasar todo aquello. De repente sucedió algo no menos insólito. La Yabó, a quien ya apenas le quedaban unos pocos mechones de pelos en la cabeza, ahora se revolcaba lentamente y desnuda sobre la alfombra ensangrentada. En unas de sus volteretas, nuestras miradas se cruzaron. Entonces, como poseída por un espíritu maligno, se incorporó y señalando en mi dirección con un dedo comenzó a gritar. Yo me quedé aún más petrificado. Por un instante pensé que la Yabó señalaba algo que estaba detrás de mí, y hasta se me ocurrió pensar que quizás el reflejo del adorno en los ventanales de la tienda mostraba una cara del mismo aún más repugnante y aterradora. Pero no fue así. Definitivamente y sin lugar a dudas, aquella mulata religiosa, empapada en sangre, media calva, como Olodumare o como Dios la trajo al mundo y totalmente enloquecida, me apuntaba con el dedo, con el brazo, con el cuerpo entero y gritaba con un terror renovado. Gritaba y retrocedía lentamente, espantada de mí. Sus gritos eran tan fuertes que, de repente, todos en la tienda comenzaron lentamente a salir del trance de sufrimiento, en el que el terror que emitía aquel adorno los había sumido. Los que aún parecían no acabar de vomitar, terminaron su faena y se limpiaron la boca con la manga. Las mujeres que habían abortado y que ahora entre sollozos de espanto buscaban a sus fetos entre los charcos de sangre sobre la alfombra, también se detuvieron y se pusieron de pie. Las menopáusicas cesaron de sangrar, los creyentes dejaron de rezar. Los 3 o 4 que se habían sacado los ojos se levantaron apoyándose de los muebles y de las paredes. El borracho, al que ya todos a estas alturas daban por muerto, increíblemente se puso de pie, aunque tambaleando un poco. Los veteranos de guerra dejaron de llorar y hasta el viejo que había apostado su tarjeta de Medicaid se tragó el vómito ajeno que aún había dentro de su boca, se puso de pie y se revisó el bolsillo para asegurarse de que aún conservaba la tarjeta apostada. El machista fornido no resucitó. A decir verdad, nadie lamentó su pérdida. Todos en la tienda ahora parecían estar observándome. El adorno había perdido súbitamente todo protagonismo ante mi persona. Al parecer, y es lo que ahora deduzco, lo más insólito que había dentro de la tienda no era el adorno, así como tampoco lo eran las innumerables escenas de horror que dentro de aquella tienda se vivían. Ahora, lo más espantoso, lo más curioso, era el hecho que, al parecer, el único que no parecía ser afectado por la presencia del adorno era yo. Los gritos de la mulata llegaron hasta los agudos oídos del ciego de los dedos remanados, y como no se había enterado bien de lo que ahora acontecía, creyendo que quizás ahora sí su vida corría un peligro inminente, sin pensarlo 2 veces salió corriendo despavorido por toda la tienda, chapoteando y salpicando todo a su alrededor, con cada paso, hasta chocar conmigo. Esto hizo que ambos saliésemos disparados a través del gran ventanal y cayendo de sopetón sobre la acera. Yo estaba aturdido, con algunos cristales clavados en la espalda, muy adolorido pero sobre todo muy confundido. Algunos se acercaron a la ventana rota desde el interior de la tienda y otros salieron a mi encuentro.
La Yabó seguía gritando, aunque ya comenzaba a perder la voz. Viendo que ya no podía gritar mucho más, se acercó a la ventana y apuntándome nuevamente me gritó: «¡Tú! ¿Quién eres tú? ¡Que no te inmutas, hijo de puta! ¿Quién eres tú que no te vomitas? ¿Que no te aterrorizas ante nada? ¿Quién eres?». Estupefacto. No podría describirme de otra manera. Pero eso lo reconozco ahora que puedo pensar. En aquel momento tan surreal, comenzaba a darme cuenta que hasta entonces y desde hacía ya muchos años, quizás demasiados, quizás todos, había estado sumergido en un letargo, en una especie de somnolencia sentimental, una cruel insensibilidad que me mantenía inconmovible ante el dolor ajeno. ¿Qué me había sucedido? Fin del capítulo 1.